lo que vamos a definir hoy son dos cosas. La energía potencial elástica, que no la habíamos definido antes, y si bien tiene la misma categoría de la energía potencial gravitatoria que sí vimos, ustedes tienen en la guía de problemas, tienen separados los problemas donde viene energía potencial elástica. Entonces, bueno, la dejamos aparte para hoy. Entonces, hoy vamos a ver cómo se define la energía potencial elástica, pero quiero aclararles que no es que sea otro tipo de energía, es la energía misma potencial, la misma que definimos antes, pero originada por otro cuerpo, pero tiene las mismas categorías y cumple con los mismos requisitos. Entonces, cuando hablemos de energía potencial, puede ser potencial elástica, puede ser gravitatoria, puede ser debida a cualquier otro cuerpo que se deforme, pero bueno, según las características, suele tomar nombres distintos, pero es la misma energía potencial que emparentada con la cinética conserva la energía mecánica. Esa la vamos a definir ahora para que empecemos a hacer los problemas con resorte. Y, bueno, vamos a charlar un poquito sobre la conservación de energía, que ya también dijimos algo en la clase pasada, y sé que también en los problemas se adelantaron con algunas consideraciones, y vamos a hacer un ejemplo completito, y con eso terminamos. Así que, bueno, decía entonces, que habíamos charlado nosotros la clase pasada, vamos a ponerlo que el trabajo era una magnitud física escalar y que se definía como el producto de dos magnitudes vectoriales, ¿sí? Fuerza y desplazamiento, pero era un producto escalar entre esos dos vectores. Entonces, esto me da como resultado también un escalar, que también lo puedo escribir como F por X, no le vamos a cambiar la letra, F por X, por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Si yo graficara esto, si hiciera una gráfica para representar la fuerza y el desplazamiento, y delta X, si estoy trabajando con una fuerza constante, como son las que hemos charlado hasta ahora, yo tendría una gráfica, vamos a poner F sub 0, y supongamos que hacemos X0 y X. Entonces, si yo hago una gráfica para representar la fuerza en función del desplazamiento, y esa fuerza es constante, entonces el área debajo de esta curva va a ser el trabajo, ¿no? Trabajo, fuerza por desplazamiento. Pero, ¿qué pasaría si la fuerza no es constante, como es en el caso de los resortes? Si la fuerza no es constante, yo podría tener, y voy a borrar un poquito acá, total, esto ya no me sirve más que para demostrarlo visualmente. Si yo tuviera, por ejemplo, una fuerza así, que tenga una representación así, se ve, voy a marcar más, se me está terminando el fibrón, me parece. ¿Se ve? Sí. Tengo un poquito de reflejo de la ventana, pero ya se va a ir. Vamos a ponerlo acá. Si yo tuviera que representar entonces una fuerza mediante una gráfica F en función de X, y esa fuerza no fuera constante, ¿lo ven, chicos? Sí.
y tuviese una gráfica de este tipo, entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso? Para poder encontrar el área debajo de esta curva, ¿qué tendría que hacer? Tendría que dividir esta área en, por ejemplo, rectángulos infinitesimales. Vamos a hacerlo así. Bueno, me ha quedado la gráfica medio fea. Vamos a ver. Esto lo tienen ustedes ahí. Me cuesta un poquito dibujar cuando tengo la compu y la pizarra ahí. Si yo tomara así, ¿sí? Esta gráfica, perdón el brazo, ¿no? Pero es porque si no, no lo puedo Profe, dibujar. perdón, dice Vale que Ah, está sí, esperando ahí que la la veo. acepte. Ahí la veo, perdón. Ahí está. Bueno, entonces, a esta curva la voy a dividir en segmentos, de manera que los pueda hacer tan pequeños como quiera, para que después pueda llegar al concepto de la suma de todos esos que ustedes conocen bien, que es la integral. Es decir, que pueda sumar cada uno de estos rectángulos que sí puedan tener una forma conocida y pueda encontrar barrer toda la superficie del área que está encerrada bajo esa curva de esa fuerza que no es constante, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo lo que tengo que escribir es una sumatoria. Tengo acá un montón de cosas y no sé si puedo escribir acá, entonces lo vamos a escribir. Entonces, el trabajo que voy a tener acá va a ser, supongamos que esto sea F0, F1, F2, F3, Fn. Acuérdense que el trabajo era la componente en la horizontal y la distancia que le vamos a llamar a todos estos delta x'. A cada uno de estas distancias delta x' para que nos quede más simple escribirlo. Entonces voy a tener el trabajo 1 en su componente x por delta x' más el trabajo 2 por delta x, el trabajo 2 en x por delta x' más el trabajo 3x por delta x'. Bueno, y así más f sub nx por delta x'. ¿Sí? O sea que lo que estoy escribiendo es la sumatoria de fx delta x. ¿Sí? Y eso después, lo que lo voy a escribir es en forma de una integral. ¿Lo ven ahí, chicos? Esto que tengo acá escrito, entonces, finalmente lo puedo expresar como la integral de f vector diferencial x vector. Para el caso en que fuese constante, no habría problema, pero en el caso en que no, x me refiero, también lo podría escribir como la integral del vector f por un diferencial r, donde a ese diferencial r o a ese vector r puedo darle la orientación que yo quiera. Y lo podría escribir, si quieren, como vectores unitarios y que no tengo lugar acá, pero bueno, ustedes lo tienen en el teórico. R, yo lo puedo escribir como Rx por I, ¿se acuerdan? Ri por J más Rz por K. ¿Sí? Bueno, ¿qué les quiero demostrar con todo esto? Que si yo tengo que definir el trabajo y tengo situaciones de fuerza constante y un desplazamiento
fácilmente identificable con una X, un desplazamiento lineal, bueno, entonces la definición de fuerza por trabajo, fuerza por distancia por el coseno del ángulo o la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento me alcanza para trabajar perfectamente. Si la fuerza no es constante, y bueno, entonces tengo que empezar a buscar en el lenguaje matemático, precisamente como decíamos al principio, más herramientas para poder establecer todas las situaciones del problema. Entonces, si la fuerza no es constante, bueno, puedo trabajar de manera matemáticamente usando algunas precisiones matemáticas que ustedes conocen bien. Si el desplazamiento también tiene modificaciones, también puedo recurrir a la notación vectorial para poder hacerme cargo de todas esas variantes, ¿sí? Bueno, y así podría seguir, podría incluso también definir el teorema de la conservación de energía como integrales curvilíneas. Y así a medida que voy considerando situaciones de contexto más y más complicadas o más reales, necesito de más matemáticas para poder encontrar las situaciones que me avalen el problema que quiero trabajar. Lo que nosotros queremos hacer ahora es nada más que, hasta ahora trabajamos con una fuerza constante. Lo que vamos a hacer ahora es tomar como ejemplo de una fuerza variable a la fuerza elástica. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos la ley de Hooke definíamos a la fuerza elástica según una ley, ahora la vamos a escribir, pero ¿cuál era lo distintivo de las fuerzas que veníamos trabajando? Que la fuerza elástica va cambiando su intensidad a medida que yo, por ejemplo, si es un resorte o una banda, a medida que lo voy estirando. Entonces, la fuerza elástica es un ejemplo de las fuerzas variables. Y eso es lo que vamos a utilizar ahora para poder escribir la forma que le damos a la energía que puede almacenar un resorte. Energía elástica. ¿Sí? O energía potencial elástica. A ver cómo lo tienen en el título. Energía potencial elástica. ¿Se ve? Tengo que haber puesto un poquito de alcohol a mi fibrón. Tengo azul. Bueno, entonces, vamos a tomar el caso, ¿se acuerdan cómo era la gráfica de la energía potencial elástica? Graficó la fuerza en función del desplazamiento y tenía una gráfica así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza elástica se mantenía, iba en aumento de manera lineal, de manera constante, hasta cierto rango, y después cuando venzo, cuando rompo las propiedades elásticas del resorte, ahí cambiaba. Pero la ley de Hooke era una ley que me establecía el valor de esa fuerza en este tramo. ¿Qué decía la ley de Hooke? Dice que la fuerza, o definía la fuerza restauradora de un resorte, igual al cociente de una constante K, que era del resorte, por un delta X, que era el desplazamiento que sufría el resorte cuando era sometido a una fuerza. El resorte, si yo aplico una fuerza, estiro el resorte, la fuerza restauradora es la fuerza contraria a esa fuerza aplicada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces, como es una fuerza variable,
a ver si voy a escribir acá, yo voy a escribir el trabajo para esa fuerza como la integral de F por diferencial X. Acá le vamos a poner vectorcito y vectorcito. ¿Sí? Entonces, sigo acá abajo, por si no se ve allá. Esto que tengo acá va a ser la integral de F, que voy a poner ahí, diferencial X por el coseno de tita. ¿Mm? En vez de escribir X ahora, voy a escribir la forma que le doy o que le da Hooke en su ley, a la fuerza elástica. Entonces va a ser K por X, vamos a poner X para no cambiar X, delta X con diferencial X, K por X, de la ley de Hooke, diferencial X, y bueno, el coseno puedo no ponerlo, ¿no? Coseno de 0 en este caso va a ser 1. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? K es una constante y me queda la integral de X diferencial X, que ustedes saben que es X al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces esto me quedaría 1/2 de K por X cuadrado. ¿Se ve? Vamos a poner acá. Y esa es la forma, esta ya es la forma, pero bueno, para escribirlo como generalmente lo vemos, 1/2 de K por X cuadrado, esta es la energía potencial elástica. ¿Mm? Que sería la misma que, o sea, estaría en la misma categoría que la energía, la U sub P, que llamamos antes. Bueno, cuando tengo un resorte, puedo reemplazar esa energía, la potencial, por esta. O a veces tengo que considerar a las dos, ¿no? Pero esa es la energía potencial elástica. Por supuesto que se mide también en Joule, como cualquier energía, tanto la cinética como la potencial. Y esta es la que vamos a usar ahora en los problemas. ¿Sí? Cuando tengamos entonces un resorte que se está comprimiendo o bien que se dejó en libertad y provoca el movimiento de un cuerpo, la energía potencial que almacena ese resorte tiene esta expresión, 1/2 de K por X cuadrado. Perdón, profe. Sí. Eso está igualado al trabajo allá arriba. Sí. O sea, que está diciendo que el trabajo es la energía potencial elástica. Sí, claro, el trabajo, por eso, como vimos la clase pasada, el teorema del trabajo y la energía, yo puedo relacionar trabajo con energía, hay un factor de conversión ahí. De esta manera, yo encuentro las expresiones para distintas energías a partir de la expresión de trabajo. Eso lo voy a hacer siempre. Es decir, es una forma, como decíamos la clase pasada, de encontrar distintas expresiones para distintas energías. Hay la vieja definición cuando uno quiere hacer un esfuerzo y encontrar de manera sintética una expresión para energía, es lo que les decía recién, lo que pasa es que ha estado muy criticada esa expresión, entonces por ahí nosotros los profes no queremos decirla más, pero bueno, en mucha bibliografía aparece como la energía, la capacidad de realizar trabajo. En la bibliografía de secundario todavía se usa mucho, y no está mal, lo que pasa es que se llenó de carga teórica esa frase, se la criticó mucho didácticamente, entonces por ahí no la queremos decir, pero muchas veces sirve. Energía como la capacidad de realizar trabajo, ¿no? Eso puede ser aplicado a cualquier tipo de energía, ya sea de movimiento, de posición, energías como las de eólicas, energía eléctrica, siempre hay una capacidad de hacer trabajo. Entonces eso me lleva solo al concepto de trabajo, ¿no? En realidad es muy pobre esa definición para que me quede yo con esa para
abarcar todas las energías. Por eso tratamos de no dar ni esa definición ni ninguna otra. Pero fíjense ustedes que siempre nosotros, al tratar de encontrar una expresión para cualquier tipo de energía, siempre parto del trabajo. O sea que no estaría tan mal, ¿no?, usarla. Hay una capacidad de una fuerza de realizar un trabajo, después habrá que ver de qué trabajo estoy hablando. Pero hay un trabajo ahí, el trabajo siempre tiene que ver con una fuerza que provoca un desplazamiento y eso siempre me va a llevar a una manifestación energética. Por eso el trabajo también siempre lo expreso en las mismas unidades, en Joule, Energio, por ejemplo, las mismas unidades para trabajo, energía potencial elástica, energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía mecánica. Joule y Ergio como las dos unidades que más usamos. Bien, bueno, no tengo más nada que decir de esta energía que es la que vamos a usar en los problemas. ¿Cuándo? Ahora vamos a hacer un ejemplo directamente donde vamos a tener energía potencial, energía cinética, vamos a ver las sumatorias de esas dos y también vamos a tener un resorte, ¿sí? Y ahí vamos a plantear la conservación de energía. Es el mismo ejemplo que tienen en el teórico. Si no lo tienen, yo se los dicto, se los escribo, es muy cortito, tiene más bien el gráfico, que lo voy a ir haciendo acá. Ese ejercicio que tienen ahí en el teórico o en el PDF, después, un poco más desmenuzado, son los otros problemas que tienen en la guía. Entonces, si podemos realizar este ejercicio y entenderlo, no van a tener problemas con los 2 o 3 problemas que les quedan de resorte. Dice el ejercicio, el ejemplo. Se suelta un cubo de masa M en la parte alta de un riel. Y lo vamos a ir dibujando. Che, qué lástima que yo me quedé sin... Lamento un montón que no haberme fijado que no tenía tinta. A ver, espérenme un segundito. Capaz que si le pongo un poquitito de alcohol, ¿no es cierto? A ver si veo, ven el dibujo acá. No, ese no se ve nada. El riel es este. Bueno, ustedes me dicen cuando no vean, yo voy y lo mojo un poquito con alcohol. Ya lo voy a hacer. Esta es una técnica que tengo que a veces funciona, a veces no tanto. Como ahora, que por ejemplo lo arruiné. Vamos a dejarlo un poquito ahí abajo y voy a usar este. Voy a usar otro. Bueno, tengo un cubito ahí, un riel. Fíjense, ahí. Lo vamos a hacer más redondito para que se vea el efecto. Tengo acá un cuerpo, ¿sí? Dice un cuerpo A de masa M en esa posición A. Y está sobre la base a una altura que le vamos a llamar A sub H. ¿Sí? ¿Qué tiene ahí arriba? Energía potencial. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la energía potencial gravitatoria la habíamos definido en función de la posición? Si tenía una altura, vamos a ir escribiendo, aunque después lo analicemos parte por parte. Energía potencial era mg por h.
¿Se acuerdan? Siempre que tengo algo a una determinada altura, siempre le voy a escribir su energía, en principio, potencial en función de esa altura. Este bloquecito se va a dejar en libertad. Se va a caer y va a deslizarse hasta este punto que le voy a llamar D, ¿sí? Va a llegar hasta este otro punto C y acá se va a encontrar con un resorte. Esa es la situación del problema. Este bloquecito está ahí en un momento quieto, en reposo, tiene entonces energía cinética igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Se acuerdan? Esa era la energía cinética. Y en este tramo, me dice el ejercicio, en este tramo, entre A y B, no hay fricción. Entre A y B no hay fricción. Ese es un dato importante. ¿Por qué? Porque si me está diciendo que en algún desplazamiento del cuerpo no hay fricción, yo con ese dato me aseguro de ¿qué? Que la energía mecánica se conserva. Entonces, eso me permite sumar la energía cinética y potencial y saber que se mantiene constante. Por ejemplo, después, en el problema me dice que entre B y C y D, que es el punto final, en este tramo sí hay rozamiento. En este tramo hay un coeficiente cinético de rozamiento. ¿Qué me da el valor? Me lo da. Cuando me está diciendo que entre B y C o entre B y D hay fricción, quiere decir que acá hay una fuerza actuando que se va a oponer al desplazamiento. Entonces, ¿qué me dice eso? Que entre B y C o entre B y D yo no voy a tener conservación de la energía mecánica. Es decir, que la energía cinética y potencial inicial y final no se van a mantener. ¿Sí? Ese es un dato importantísimo antes de empezar a hacer los problemas. Entonces, entre A y B no hay fricción. Entonces, cuando caiga el cuerpito, ¿qué voy a tener? La energía que tiene acá arriba, que va a ser toda potencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá está quieto. Entonces, la energía cinética es 0. Es todo potencial. Cuando empiece a caer, va a ir perdiendo energía potencial, porque su altura se va haciendo 0, pierde energía potencial, pero gana energía cinética. Va aumentando su velocidad. Entonces, toda la energía potencial acá la pierde y la gana en energía cinética. Cuando llega acá, H es 0. H es 0. Entonces, acá no tiene nada de energía potencial. Tiene toda y tiene su máxima velocidad. Acá tiene su máxima velocidad, entonces toda es energía cinética. ¿Sí? Acá ya tendría que plantear algo, porque siempre que trabajo con energías, es importante que yo elija un punto inicial y un punto final. No puedo resolver el problema energéticamente desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque tengo distintas situaciones. El problema me dice, primero que calcule la velocidad acá, la velocidad en B. Me pide calcular la velocidad en B. Perfecto, eso lo vamos a hacer. Vamos a calcular como si el problema solamente estuviera compuesto por este tramo. ¿Sí? Y con este tramo, en las condiciones de este tramo, yo calculo la velocidad. Y después me da otro inciso, el problema, y me dice, ¿cuánto se va a comprimir el resorte? Cuando el bloque baje, se deslice y choque el resorte y lo apriete. ¿Cuánto se va a comprimir? Bueno, entonces, en ese tramo que hay rozamiento, yo voy a plantear el problema de manera separada a ese. ¿Se entiende? Lo voy resolviendo siempre eligiendo posición inicial y posición final. Así se resuelven los problemas de conservación de energía. No puedo mezclar todo
en la misma bolsa, ¿sí? Muy bien. Entonces, les leo las preguntas, si lo quieren anotar. En esta situación, con los datos que después se los voy a ir dando cuando los vayamos necesitando, los datos numéricos, me dice que calcule la velocidad del cubo en B, que ahí se los dije, ese es el inciso A, y el inciso B es cuánto se ha comprimido el resorte de constante K cuando el cubo se detiene. O sea que esto se va a comprimir y va a llegar a una velocidad final 0. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Y vamos a tratar de economizar pizarrón para las fórmulas. Entonces vamos a primero resolver el ítem A. Acá. Vamos a calcular la velocidad en B. Cuando empiezo a hacer problemas de energía, uno a veces empieza escribiendo todas las ecuaciones. Después se va dando cuenta que hay muchas que son 0 y ya las va simplificando. Pero bueno, lo vamos a escribir ahora todas, después ustedes se van a ir dando cuenta. Por ejemplo, vamos a escribir entonces, para calcular la velocidad del bloque cuando pase por B, dijimos, vamos a tomar este tramo. En ese tramo no hay rozamiento, entonces voy a escribir la energía mecánica, o sea, la suma de la energía potencial y la energía cinética en A. ¿Sí? Eso sería mgh en A más 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Esta suma de estas dos energías, potencial y cinética, es para el punto en A. Como no hay rozamiento, la energía se conserva, entonces esto va a ser igual a ¿qué? A mgh en B, la energía potencial en B, más 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Bueno, ahí escribí todo. Siempre que tengo esta situación y no tengo rozamiento, siempre voy a tener un término de cada lado que se me va a hacer 0. ¿Sí? Por ejemplo, acá dijimos recién, es todo energía potencial. ¿Qué se hace 0? Y la energía cinética, porque está en reposo. Inicialmente está en reposo. Entonces, este término se hace 0. Y lo mismo pasa del otro lado de la ecuación. Cuando llegue acá, mgh, o sea, la energía potencial, es 0. ¿Por qué? Y porque h es 0. Entonces, todo es energía cinética. Bueno, esto les va a pasar siempre. Por eso les decía, cuando uno ya tiene cierto adiestramiento en estos problemas, directamente lo escribe así. Entonces, esta ecuación me va a quedar mg por ha igual a 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Masa con masa se me simplifica, el 1/2 pasa multiplicando y entonces me queda una expresión que ustedes vieron en cinemática, que no sé si la recordarán, pero esta expresión me queda igual a 2g por h raíz cuadrada igual a velocidad. ¿Se ve? Sí. Esta expresión, ¿la recuerdan? A esta misma expresión habíamos llegado en cinemática cuando calculábamos de un móvil que tenía velocidad inicial y velocidad final, o de caída libre, llegábamos a esta misma expresión. Por eso este tramo del problema yo lo puedo resolver, como todo el problema completo, por cinemática o energéticamente. Bueno, ahí tengo el valor de 2, de G, por supuesto la gravedad, el de H lo puedo resolver y encontrar la velocidad. ¿Quieren hacerlo o no?
H 5 metros, y la masa no la necesito y nada más, porque con H 5 metros puedo resolver esto. Raíz cuadrada de 2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 5 metros. Esa es la velocidad final. O la velocidad v en realidad. 9,9 metros sobre segundos. A ver si ya me escribe este. Bueno, hoy me falló la técnica del alcohol, chicos, debe ser porque ya está súper gastado. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va agarrando. Ahí va agarrando viaje. Bueno, es entonces el cálculo de la velocidad en v. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué me pide ahora? Ahora me pide en el inciso C cuánto se comprime el resorte suponiendo que el bloque, una vez que pasó por B, sigue su recorrido por esto que es una distancia D. Desde acá hasta acá tengo una distancia D. Sigue su recorrido, se desplaza, comprime el resorte y se detiene. Vamos a hacer eso ahora. La pregunta es esa. ¿Cuánto se comprime el resorte? O sea, ¿cuál sería el delta X del resorte cuando el bloque, pasando por B, con la velocidad que calculamos acá, sigue su recorrido y se detiene? Entonces vamos a borrar las ecuaciones para escribir las nuevas. Vamos a ver, entonces, vamos a partir de este punto. Se los voy a poner ahí. Bueno, vamos a escribir todo y después vemos lo que es ese cero. ¿Qué tengo en el punto B? Tengo mg por hb, más, que sería la energía potencial, más su energía cinética, un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado. ¿Sí? Y no tiene más. En ese punto no tiene más. Ya sabemos que mg por h en v es 0. Pero bueno, después se lo borramos. Esta sería la suma de energía potencial y energía cinética. Eso va a ser igual a... Vamos a plantear ahora la situación cuando llega acá, cuando se detiene en el punto D. Entonces, ¿qué va a tener? Vamos a escribirlo, aunque sepamos que es 0, mg por hd. mg por hd. Díganme si esto lo ven mejor. mg por hd. ¿Sí? El azul este es el mejor. Bueno, ¿qué más tengo ahí? ¿Qué más tengo acá? Esta sería la energía potencial en el punto D. ¿Qué más tengo? Tengo la energía que tiene almacenada el resorte, que dijimos recién que cuánto valía la energía potencial elástica, era 1/2 de K por X cuadrado. Entonces acá va a ser 1/2 de K por X al cuadrado. Esa es la energía potencial que tiene el resorte. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo ahí? También tengo energía cinética, la voy a escribir, se va a detener, voy a considerar cuando sea 0, pero no importa, la vamos a poner, más 1/2 de la masa por la velocidad en d al cuadrado, que sería su energía cinética.
Hasta acá es lo que hemos visto siempre. Entonces, en el punto B tiene energía potencial más energía cinética. Y en el punto D tiene energía potencial elástica, porque hay un resorte. Si no hubiera un resorte no estaría, pero lo está, más la energía cinética. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿hay rozamiento en este tramo? Sí. Entonces, esto y esto no se conserva. La energía que tiene acá en el punto B no va a ser la misma que va a tener en el punto D. ¿Por qué? Porque se va a gastar parte de esa energía venciendo la fuerza de rozamiento que va a ir frenándolo al bloque. Si no hubiera rozamiento, es decir, si no hubiera fuerzas no conservativas, entonces esto sería igual. La energía se conserva, pero no es el caso porque hay fricción. ¿Sí? La fricción, lo decíamos en la clase pasada, las fuerzas de fricción lo que hacen es siempre quitarnos energía, quitarle energía al teorema de conservación. ¿Y cómo lo escribimos a eso? Bueno, en el estado final tengo que considerar en módulo, lo ponemos generalmente, al trabajo de las fuerzas no conservativas, que es la fuerza de roce. Ahora borro lo que no va y lo escribimos de nuevo. Acá estaba el módulo, ¿por qué? Porque habíamos dicho que este es el trabajo que hace la fuerza de fricción y la fuerza de fricción se opone al desplazamiento. Entonces, si me remito a la fórmula de trabajo, es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es 180, entonces esto siempre va a ser negativo. Bueno, ahora lo escribimos. Así está escrito en su forma completa. Les digo de nuevo, cuando ustedes hagan 2 o 3 problemas, ya no van a querer hacer todo esto. Directamente van a ir escribiendo lo que es necesario que consideren. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, esto es 0. mg por hb, si está en posición horizontal, todo lo que está en posición horizontal no tiene energía potencial gravitatoria. Entonces, esto es 0. ¿Para qué lo puse? Bueno, eso se lo van a decir ustedes ahora cuando hagan los problemas. No hace falta. mg por hd también es 0. ¿Para qué lo puse? ¿Sí? Un medio de la masa por velocidad cuadrada, no, porque acá calculé la velocidad. Acá sí tiene energía cinética. Pero acá que me decía que esto se frenaba, el bloque finalmente se detiene. Entonces, este término también es 0. ¿Para qué lo puse? ¿Sí? Bueno, entonces eso me hace que las ecuaciones sean bastante más resumidas. Sería así. Entonces, un medio de la masa por la velocidad b. Un medio de la masa por la velocidad sub b al cuadrado, me quedó acá, igual a un medio de k por x cuadrado, que es la energía potencial elástica, menos, o si quieren, sí, pongamos ya menos, ¿nos animamos o no? Vamos a poner más, ¿y qué voy a poner en esto que tengo acá encerrado el módulo? En el trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea, el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción. ¿Ven cuánto más chiquito me quedó? Bueno, ahora vamos a ver cuánto vale el trabajo de la fuerza de fricción. Yo lo voy a borrar acá mismo para no gastar tanto espacio. El trabajo de la fuerza de fricción va a ser la fuerza de fricción, que ¿cuánto valía? ¿Se acuerda? Fuerza de fricción era el producto del coeficiente cinético, en este caso, por la normal. Entonces, la fuerza de fricción va a ser coeficiente cinético por la normal, que es mg, es el peso, porque está horizontal, el bloque acá ya está acostadito acá. El bloque está acá. Entonces, la normal es igual al peso, a mg. No sería lo mismo acá,
pero ahí sí. Entonces, la fuerza de fricción es el coeficiente cinético por el peso por el desplazamiento que dijimos que valía D, por el coseno de 180, ¿sí? Que sabemos que es menos 1. Entonces lo voy a borrar para economizar espacio y lo voy a representar con este menos acá. ¿Mm? Entonces, la expresión, esta acá, bien larga, me quedó ya mucho más manejable que es esta. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado igual a 1/2 de k por x al cuadrado menos por el coseno de 180 por el sentido contrario a la fuerza de fricción. La fuerza de fricción que es mu sub c por mg, ¿sí? Acuérdense de coeficiente por normal, por el desplazamiento. Este es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Esto es lo que tenía en módulo. Y esto es lo que me quita energía. Esta es la responsable de que el teorema de conservación de la energía no se cumpla. Si no hubiera rozamiento en este tramo, entonces esto sí no existiría y entonces la suma de la energía cinética y potencial en el estado final sería igual a la suma de la energía cinética y potencial en el estado final. Pero no es el caso. Bueno, entonces, ¿qué tengo que averiguar acá? ¿Qué me pedía? Que calculara el X, ¿no? Sí me había olvidado. ¿Cuánto se comprime el resorte? O sea que de esta expresión tengo que despejar X. Bueno, esto para los matemáticos es una pavada, ¿sí? Hay que despejar X. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Vamos a pasar sumando el coeficiente por mg por d, lo pasé sumando, igual a x, lo vamos a dejar de ese lado, 1/2 tiene que pasar dividiendo, o sea que va a pasar como multiplicando el 2 acá sobre k y la raíz. ¿Lo hice muy rápido o no? Despejé x de este término. Y así encuentro cuánto se comprime el resorte.